Hola, ¿cómo estás? Hoy hablaremos de algo muy importante, algo muy significativo que cambiará tu vida, y no solo la tuya, la de tus seres queridos. Hablemos de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos y significa libros. La palabra Biblia comúnmente la vas a estar escuchando o frecuentemente la vas a estar escuchando en boca de personas que apenas están conociendo de la palabra o de personas que ya conocen este maravilloso libro. Este libro en- es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios. Hay diferentes autores que vas a encontrar en este libro. En este conjunto de libros vas a encontrar muchísimas historias, muchísimos personajes en los cuales son personajes reales, personajes que vivieron situaciones como tú o como yo. Este libro ha trascendido el tiempo, guerras y sobre todo ha trascendido en la vida de muchas personas. Estos 66 libros pueden cambiar tu vida y la vida de toda tu familia. La Biblia se divide en dos partes. Antiguo Testamento, que consta de 39 libros y es antes de Cristo. Nuevo Testamento son 27 libros y es después de Cristo. Estas dos partes son diferentes libros y te hablan de diferente forma en diferente tiempo. Es una aventura poder leerla, es la gran aventura de tu vida, porque estos libros te van a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de vivir, pero te van a cambiar para ser una mejor persona, un mejor ser humano, no solo para ti, sino para todos los que están alrededor de ti. Disfruta esta aventura. Hablar de 66 libros nos formula la pregunta: ¿y por dónde voy a empezar a leer la Biblia? Para ayudarte a responder esa pregunta y para que tú decidas por dónde quieres comenzar a leer la Biblia, permíteme decirte cómo está constituida la misma. Empecemos por el Antiguo Testamento. Este tiene 5 divisiones principales, que son los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. En la primera sección, los libros de la ley, vas a encontrar historias como la creación del hombre, y el diluvio, el pacto de Dios con Abraham y la historia de Moisés. Se, llama, se le llaman los libros de la ley porque relatan la historia de un Dios que creó un universo hermoso y de entre todo ese universo crea al ser humano. Lo creó especial y diferente a todo lo que había creado. Le dio su imagen, le dio su semejanza. Sin embargo, el ser humano se alejó de Dios, y al alejarse de Dios, vive sus propias consecuencias. Sin embargo, Dios, tratando de restaurar la imagen del ser humano, hace un pacto con un hombre. Este hombre se llama Abraham. La idea de Dios era como un nuevo comienzo, una nueva familia, un pueblo que fuera diferente a todos los demás pueblos que se habían alejado de él. En los demás pueblos donde se practicaban todas las cosas malas, todas las cosas que a Dios no le agradan, cosas como el robo, la mentira, el asesinato, el fraude, la idolatría, la fornicación, la prostitución. Todo, todo eso estaba degradando la imagen del ser humano mismo. Por eso Dios levanta a este hombre y hace un pacto con él, diciéndole que hará con él una descendencia que no tendrá fin. Sin embargo, la familia de Abraham
llega a Egipto. Y en Egipto parece que son esclavizados por un faraón que no había conocido a la familia de Abraham. Entonces, son esclavos durante 400 años. Claman a Dios. Parece que ese pacto se había olvidado, pero no. Dios tenía sus planes y sus proyectos, y los levantó de Egipto, los liberó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa a través de Moisés. En la ley vas a encontrar las formas en las que Dios establece un nuevo pueblo, y los va a llevar hacia una tierra prometida. El último libro de la ley, llamado el Deuteronomio, termina hablando de los últimos días de Moisés, quien es el que recibe la ley de Dios y el que establece ese pueblo. Sin embargo, Moisés no llega a la tierra prometida. Esa tarea empieza en la siguiente sección. Los libros históricos, que empieza con Josué, un capitán, un guerrero, un héroe, un hombre que levantó un ejército de la nada, solamente creyendo en Dios. Se enfrentó a muchas otras naciones, tratando de levantar ese pueblo de Dios. Los libros históricos nos van a narrar la entrada del pueblo de Dios a su tierra prometida, a lo que Dios les había ofrecido a Abraham. Josué entra a la tierra y se establecen. Luego viene el libro de Jueces, en el cual establecen jueces, los cuales Dios los utilizaba con poder, con victoria. Ahí vas a encontrar la historia de Sansón, ahí vas a encontrar la historia de Gedeón, y varias historias de hombres y mujeres que pelearon en el nombre de Dios. Sin embargo, también vas a encontrar que el ser humano, como que a pesar de que ya estaban en la tierra prometida, comenzaron a decir, las demás naciones tienen reyes y nosotros no tenemos reyes. Y entonces en los libros históricos nos narra cómo en la tierra prometida el pueblo de Dios pidió un rey. Y Dios les dio un rey. El primer rey de Israel fue Saúl. De ahí le sigue el rey David. Y las historias que vas a encontrar ahí son la historia de David contra Goliat, la historia de Salomón y la historia de todos los reyes que tiene el pueblo de Israel. En esta parte histórica vas a encontrar cómo a través de los años y a través de los pecados de los reyes, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y poco a poco se volvieron a alejar de Dios, de tal manera que llegó un rey mayor que ellos, llamado Nabucodonosor, y los llevó cautivos a Babilonia. En los libros históricos vas a encontrar lo que vivieron el pueblo de Dios en ese exilio, y vas a encontrar cómo Dios los regresa a su tierra prometida otra vez, a través de Esdras y Nehemías. Entonces, se llaman libros históricos, como te darás cuenta, porque narran muchas historias del ser humano, cómo a pesar de que tenemos la misma palabra de Dios, siempre buscamos cómo alejarnos. La siguiente parte, los libros poéticos, nos hablan de la otra parte de Dios, del corazón de Dios. ¿De qué nos van a hablar? De que Dios no solo es historia, guerra, de que Dios también es poesía. Vas a encontrar los salmos, los proverbios, Eclesiastés y Cantares, y obviamente el libro de Job. Todos ellos narran una poesía judía, poesía hebrea. Y entonces son los relatos de cómo estas personas tuvieron una relación con Dios a tal grado que pudieron ver siempre su gloria y su magnificencia en cualquier situación, fuera buena o fuera mala. La siguiente parte, los profetas mayores y los profetas menores,
nos van a hablar de que Dios estuvo profetizando a través de estos hombres llamados profetas lo que iba a acontecer antes de que fueran capturados y llevados a Babilonia. Antes de que regresaran de Babilonia, Dios ya lo estaba declarando. Dios lo estaba declarando, Dios lo estaba profetizando, porque Dios tiene esa capacidad de saberlo todo, para que cuando las personas oigan la profecía, puedan reconocer en su corazón lo que están haciendo, pueda haber un arrepentimiento en él mismo. Estas dos partes, profetas mayores y profetas menores, se dividen así por la cantidad de profecías que escribe cada profeta. Los profetas mayores, que son 5, no son más grandes que los profetas menores. Sencillamente Dios le dio un mayor número de profecías. Todos estos profetas se quedan con la última profecía, en la cual declara a Dios que enviará a un libertador, a un Mesías. Sin embargo, esto no continuará hasta 400 años después, en los cuales Dios guardará silencio. Los 27 libros del Nuevo Testamento se dividen también en 5 partes, que son los Evangelios, los libros históricos, las cartas paulinas, las cartas generales y un libro de profecía. Los Evangelios continúan la historia que habían declarado los profetas del Antiguo Testamento, donde Dios les hablaba de que vendría un libertador, un Mesías. Empezamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se les llama Evangelios porque narran la vida del personaje más importante de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia para el mundo. Eso significa Evangelio, buena noticia. La buena noticia es que el ser humano puede ser transformado, el ser humano puede ser liberado, el ser humano puede ser libre a través de un hombre y una fe, a través del perdón de sus pecados, a través de una nueva forma de vida. Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la forma que vivieron con nuestro Señor Jesucristo, sus milagros, sus liberaciones, sus sanidades, todo lo que vivieron desde su nacimiento hasta su crucifixión. Es lo que vas a encontrar en el libro de los Evangelios. El libro de los Hechos comienza prácticamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la encomienda con sus discípulos, lo que iban a hacer ellos. Ahora que Él se iba, les encargó que predicaran el Evangelio. Les encargó que se quedaran en Jerusalén y que recibieran el poder del Espíritu Santo, para que pudieran iniciar esa nueva iglesia. Por lo tanto, el libro de los Hechos empieza con el bautismo en el Espíritu Santo, con la proclamación del Evangelio a todas las naciones y en todas las lenguas. En el libro de los Hechos vas a encontrar la historia de Pedro, de Pablo, la historia del primer mártir bíblico, la historia de los hombres y mujeres que predicaron a nuestro Señor Jesucristo, sus problemas, sus errores, sus dificultades que enfrentaron, la persecución que vivieron. Todo eso lo vas a encontrar ahí. Gracias a Dios por esos hombres, porque si esos hombres y mujeres no hubieran predicado el Evangelio, tú y yo no estaríamos escuchando este mensaje hoy. Las cartas paulinas nos van a hablar de la relación que el apóstol Pablo tuvo con las iglesias. La iglesia que estuvo en Roma, la iglesia que estuvo en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipo, en Colosa y en Tesalónica, a los cuales les escribió cartas que les iban a ayudar a vivir una vida cristiana. Esas diferentes iglesias tenían sus dificultades de cómo empezar en el Evangelio, de cómo vivir
esa vida en Cristo, cómo se vive a través de las dificultades, cómo se vive cuando hay persecución. Y entonces el apóstol Pablo les habla y desarrolla consejos, prácticas, ministraciones al corazón de los creyentes que quieren de verdad seguir a Jesucristo. Las dos cartas a Timoteo, Tito y Filemón son cartas particulares que el apóstol Pablo les escribe a estos que eran sus más cercanos seguidores y discípulos y pastores después. Ellos son los que continuaron con la obra de Pablo y son los que estaban ahí al frente de las iglesias. Las siguientes cartas, que son las cartas generales, cartas generales o universales, se les llama así porque si bien tiene el nombre de quien la escribe, no tiene a quién va dirigida. Significa que es a toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Para ti son dirigidas estas cartas y te van a ayudar a salir adelante. Te van a dar consejos también. Son cartas que escriben los apóstoles Santiago, Pedro, Juan y Judas. La carta a los hebreos. No se sabe realmente quién la escribe. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es que la escribe. La autoría de la misma es el Espíritu Santo. El último libro, que es el libro profético, el Apocalipsis, lo escribe el apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Dios le da la revelación. El último profeta, que es nuestro Señor Jesucristo, le da la revelación a su apóstol y le dice cómo iban a ser, cómo se iban a mover las cosas en esos últimos tiempos. Es bueno aclarar que en ese tiempo estas cartas se desarrollaban en pergaminos, en papiros, de tal manera que escribirlas y transcribirlas era algo muy único y particular. Era una obra de verdad artesanal que Dios, y en lo cual Dios inspiró a esos hombres para que pudiéramos hasta el día de hoy leer esas cartas. Te invito a leerlas. Te invito a leer esta parte del Nuevo Testamento. Estoy seguro que vas a ser bendecido. Gracias por escuchar esta presentación. Nosotros somos Ministerio Jafé, humildad, amor, fe y esperanza. Deseamos que Dios te bendiga a ti y a tu familia enormemente.